Señor, mamá no puede caminar, dijo la niña. El padre soltero y director ejecutivo sacó a la mujer del callejón. La lluvia caía sin cesar sobre el casco antiguo de la ciudad, inundando las estrechas calles y convirtiendo los adoquines en espejos brillantes. Las farolas parpadeaban débilmente. Su luz amarilla temblaba en medio de la tormenta. El viento se arremolinaba por los callejones y alrededor de los edificios de ladrillo en ruinas, llevando consigo el olor metálico del hormigón mojado y el estruendo lejano de los truenos. Dentro de un SUV negro, Mark Hale mantenía un agarre firme al volante. A sus 34 años, tenía todo el aspecto de un elegante director ejecutivo, con su traje a medida y su postura serena, pero había algo de cansancio en su mirada. Llevaba 3 años viudo y noches como esta, llenas de tormenta y recuerdos, siempre le pesaban en el pecho. En el asiento trasero, Liam, de 6 años, abrazaba un peluche de dinosaurio verde. Tenía el pelo húmedo por haber estado jugando y los ojos entrecerrados por el cansancio. El suave golpeteo de la lluvia contra las ventanillas lo arrullaba aún más. Mark lo miró por el espejo retrovisor y subió la calefacción. Era un pequeño consuelo que aún podía ofrecerle en noches en las que el consuelo parecía lejano. Cuando el todoterreno redujo la velocidad ante un semáforo en rojo cerca de una tienda de barrio, desgastada por el tiempo, Mark se relajó un poco. El letrero de neón sobre la puerta emitía una débil luz roja, proyectando reflejos fantasmales sobre el pavimento mojado. Entonces, algo golpeó la ventana una vez y luego otra, rápida y desesperadamente. Mark se enderezó y entrecerró los ojos para ver a través del aguacero. Una pequeña figura se encontraba justo al otro lado del cristal. Bajó la ventanilla hasta la mitad, dejando entrar una ráfaga de lluvia helada. Una niña pequeña estaba allí, empapada hasta los huesos. Su vestido fino se le pegaba al cuerpo y el pelo le caía sobre los ojos. Lo miró, temblando, con los ojos rojos y muy abiertos. Cariño, dijo Mark, sorprendido. ¿Estás bien? ¿Dónde está tu familia? Ella negó rápidamente con la cabeza, con los labios temblorosos. Señor, mamá no puede caminar. Mamá se cayó. Por favor, ayúdela. Las palabras le impactaron como una descarga. Mark abrió la puerta y salió a la tormenta, agachándose. Ven aquí, te llevaré dentro. Pero la niña le agarró la muñeca con una fuerza sorprendente. No, gritó. Por aquí, mamá está aquí. Sin esperar, se dio la vuelta y corrió hacia el callejón detrás de la tienda. Mark dudó solo lo suficiente para mirar a Liam, que había pegado la cara al cristal, con los ojos muy abiertos. Mark levantó una mano tranquilizadora. ¡Quédate! Y siguió a la niña hacia la oscuridad. La lluvia golpeaba con fuerza el pavimento mientras se adentraban en el callejón. La única luz provenía de una bombilla parpadeante sobre una puerta oxidada que apenas atravesaba las sombras. Allí la niña susurró, señalando, y un rayo partió el cielo. En ese destello momentáneo, Mark la vio. Una mujer yacía desplomada contra la pared de ladrillo, con la lluvia cayendo sobre ella. Su largo cabello rubio estaba enredado y empapado. Su piel parecía pálida, los labios ligeramente entreabiertos. Un brazo colgaba flácido a su lado y el otro descansaba débilmente sobre su regazo, como si hubiera intentado mantenerse erguida. Mamá. La niña corrió hacia ella, agarrándole la mano. Mark se arrodilló junto a la mujer, le apartó el cabello mojado de la cara y se quedó paralizado. La conocía, era Ariana Blake. Hacía solo unas horas había estado frente a él en una rueda de prensa. Lo había mirado a los ojos delante de toda una sala llena de periodistas y había cuestionado públicamente las políticas laborales de su empresa. Había sido audaz, elocuente, inquebrantable. Ahora yacía inconsciente en un callejón helado, empapada e indefensa. Mark la miró, atónito. La rebeldía que había mostrado con tanta fiereza esa mañana había desaparecido, arrastrada por la tormenta y el agotamiento. Sin decir una palabra, deslizó los brazos por debajo de ella y la levantó suavemente del suelo. La niña se aferró a la mano de su madre mientras volvían a la lluvia, y todo lo que Mark creía saber sobre Ariana se hizo añicos. Mark acostó suavemente a Ariana en el asiento trasero de su todoterreno, protegiéndola de la lluvia lo mejor que pudo.
Su piel estaba fría al tacto y su respiración era débil. Incluso bajo las capas de ropa mojada, se sentía sorprendentemente ligera en sus brazos, frágil de una manera que le removió algo en lo más profundo de su pecho. Subió la calefacción y cogió la manta de emergencia que guardaba en el maletero, envolviéndola con cuidado. Su cabeza se inclinaba ligeramente hacia un lado, sus labios estaban pálidos y sus pestañas pegadas por la lluvia. En el asiento delantero, la niña, ella, se subió de rodillas y observaba a su madre con ansiedad. «Se pondrá bien», dijo Mark, tratando de parecer seguro, aunque su propio corazón seguía latiendo con fuerza. Pero el labio inferior de ella temblaba. Sus pequeños puños se apretaron. «Mamá no ha comido en todo el día», susurró. «Trabaja demasiado». Las manos de Mark se paralizaron. Se volvió para mirarla. «¿Qué quieres decir?» La voz de ella se quebró cuando empezó a llorar. «Trabaja todo el día en la oficina y luego en el restaurante. Mamá dice que tenemos que pagar el alquiler pronto. Hoy estaba muy cansada. Dijo que podíamos llegar más rápido a casa por el callejón». Mark se hundió lentamente en el asiento del conductor, mirando a través del parabrisas mientras la tormenta azotaba el cristal. No había sido un accidente. No había sido algo fortuito. Había sido el agotamiento. Un agotamiento real que le calaba hasta los huesos. Y de repente, el recuerdo de su voz audaz y apasionada en la rueda de prensa de esa mañana resonó en sus oídos. Su empresa retrasa los pagos a los trabajadores temporales, a las madres, a los padres solteros que no pueden permitirse esperar ni un solo día más. En ese momento, él se había irritado. A la defensiva, lo había descartado como alguien que buscaba titulares. Ahora se daba cuenta de que ella no había estado hablando en teoría. Había estado hablando desde la experiencia. Ella se acurrucó junto a su madre, descansando su pequeña mano sobre la de Ariana. La expresión de Mark pasó de la sorpresa a algo más profundo. Respeto, compasión. En ese momento, unos faros giraron hacia la calle. El sonido de una sirena que se acercaba atravesó la tormenta. Mark salió y hizo señas a la ambulancia. Dos técnicos de emergencias médicas se apresuraron con una camilla. Mark les ayudó a sacar con cuidado a Ariana. Ella se aferró con fuerza a la mano de su madre hasta que uno de los paramédicos la convenció suavemente para que se sentara en el asiento trasero con Mark. Mientras el todoterreno se alejaba detrás de la ambulancia, la mente de Mark se aceleró. 20 minutos más tarde, llegaron al hospital. En urgencias, se quedó junto a ella mientras el médico estabilizaba a Ariana. Cuando finalmente la llevaron a una sala más tranquila, pálida pero consciente, Mark entró suavemente con ella en brazos. Ariana parpadeó, con la vista aún borrosa, y luego fijó la mirada en él. «Tú», dijo con voz ronca. «¿El director general?» Mark asintió y dejó a ella junto a su madre con delicadeza. Ariana frunció el ceño, incrédula. Su voz era apenas audible. «Esto no tiene sentido». Ella se aferró a su lado, rodeándola con fuerza con sus brazos. Una enfermera entró con unos papeles y señaló a Mark. «Señor, necesitaremos un pago inicial por la visita de urgencia». Ariana se movió. «Espere, yo puedo pagar. Tengo seguro. Solo denme un minuto». Mark no dudó. Le entregó su tarjeta. «No», dijo Ariana débilmente, extendiendo la mano. «Por favor, yo me encargo». Él se volvió hacia ella, con voz baja pero firme. «Esta noche», dijo, «ayudarte es más importante que cualquier otra cosa». La sala quedó en silencio. La enfermera se detuvo, visiblemente conmovida, antes de alejarse en silencio con el pago. Ariana lo miró fijamente, sin saber qué decir. Su rostro seguía pálido, su cabello despeinado y húmedo, pero sus ojos brillaban con algo que no era derrota. «Ni siquiera me conoces», susurró ella. Mark la miró durante un largo momento y luego bajó la vista hacia ella, que se estaba quedando dormida, todavía agarrada al brazo de su madre. «Sé que eres una persona que trabaja demasiado y que se preocupa más por su hija que por sí misma», dijo. «Por ahora, eso es suficiente». Y en ese momento, la tormenta del exterior finalmente comenzó a amainar. Un suave pitido resonó en la habitación del hospital.
El aire olía ligeramente a antiséptico y la lluvia golpeaba suavemente contra la ventana. Ariana se movió, con la cabeza pesada sobre la almohada. Abrió los párpados lentamente, parpadeando ante la tenue luz. Le dolía el cuerpo, pero su primer instinto fue incorporarse. ¡Mamá!, gritó ella, levantándose rápidamente de la silla junto a la cama y echándole los brazos alrededor. Ariana hizo un gesto de dolor, pero abrazó a su hija. «Estoy bien, cariño, estoy bien». Le apartó los rizos con dedos temblorosos y los mechones húmedos se le pegaron a la piel. Su visión se aclaró lo suficiente como para ver la puerta y a él. Mark estaba de pie en silencio en un rincón, vestido con un jersey gris y un abrigo negro, con Liam a su lado. Su expresión era indescifrable, respetuosa, serena, pero lo suficientemente distante como para que se le encogiera el pecho. El callejón volvió a su mente, el frío, sus brazos levantándola, y antes de eso la rueda de prensa. Ella lo había llamado la atención públicamente. Había criticado al director ejecutivo de Hale Industries delante de las cámaras, sin saber que volverían a encontrarse así. Se movió, vulnerable de una forma que rara vez permitía. «Gracias», dijo. Mark asintió. «De nada». El silencio se prolongó entre ellos. Liam, sintiendo la tensión, tiró de la manga de su padre. Mark miró hacia abajo y luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Liam quería darle algo a Ella, dijo, sacando un pequeño coche de juguete rojo. Se acercó y se lo entregó a Ella. «Para cuando te sientas mejor», dijo con dulzura. Los ojos de ella se iluminaron. «Gracias», se volvió hacia su madre. «Mira, incluso tiene rayos». Ariana miró el coche y luego a Mark. «Es muy amable por tu parte y por la suya». «Fue idea suya», respondió Mark, y luego señaló hacia la puerta. «Os dejaremos un poco de espacio». Antes de que pudiera marcharse, entró una enfermera con una manta doblada. «Siento interrumpir, pero su hija todavía está mojada y temblando», dijo la enfermera. «¿Tiene ropa seca para ella?» Ariana dudó, avergonzada. «No traje nada extra», respondió sin vacilar. Mark se quitó el abrigo a medida, se acercó a la cama, se arrodilló y envolvió suavemente el pequeño cuerpo de Ella con el abrigo. Ella se sintió envuelta por él, pero se recostó contra el calor con un suspiro de satisfacción. «¿Mejor?», preguntó él. Ella asintió. «Huele como una chimenea». Mark se rió entre dientes. «Es la colonia». «Casi». Ariana se quedó mirando. El mismo hombre que se sentaba impasible en la sala de juntas, ahora estaba arrodillado junto a su hija con tranquila ternura. Sus gestos no eran grandilocuentes, eran considerados. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella en voz baja. Él se puso de pie. «Porque alguien necesitaba ayuda. Ya pagaste la sala de emergencias. Te lo devolveré». Mark la miró con calma, pero con firmeza. «Salvar a alguien no es una transacción». Ariana contuvo el aliento. Antes de que pudiera responder, la enfermera regresó con una tableta. «Señor Hale, lo siento, pero el sistema multimedia captó un clip de antes. Normalmente archivamos las imágenes, pero alguien se ha dado cuenta». Ella giró la pantalla hacia él. Se reprodujo un video en silencio. Mark arrodillado, cubriendo a Ella con su costoso abrigo. Ariana pálida y aturdida, ella agarrando el abrigo con los ojos muy abiertos y agradecidos. La enfermera sonrió. «Alguien lo ha publicado en nuestra página interna. Ya está circulando por internet». Mark frunció el ceño. «Por favor, manténgalo en privado». Pero Ariana ya podía imaginar los titulares. Cómo la gente que había ignorado su lucha ahora le prestaría atención porque había un hombre rico involucrado. Mark también parecía intuirlo. «Si esto causa problemas, yo me encargaré». Ella lo miró, no como al director general, ni como al hombre al que había desafiado, sino simplemente como a un hombre, un padre, un ser humano que no se había marchado cuando era importante. Por primera vez, Ariana se preguntó quién de los dos había llevado la carga más pesada, si ella o él. Una semana después de que Ariana fuera dada de alta del hospital, Mark se encontró de pie en el estrecho pasillo de una tienda de descuento cerca de un complejo de apartamentos deteriorado. Liam le tiraba de la mano, ansioso por encontrar un juguete,
Pero los ojos de Mark se desviaron hacia el otro extremo de la sección de productos para bebés. Ariana estaba de pie frente a una estantería de leche de fórmula para bebés. Su camisa de oficina estaba arrugada y su cabello rubio estaba recogido sin cuidado, como si hubiera salido corriendo de casa. En una mano sostenía un pequeño biberón de leche. Con la otra, rebuscaba en una cartera desgastada, contando monedas con silenciosa urgencia. «Solo podemos comprar uno, Ella», murmuró en voz baja. Ella estaba a su lado, abrazando una muñeca descolorida que coincidía con su expresión, cansada pero silenciosa. Ella no se quejó, solo asintió con la cabeza. Mark se quedó a unos metros de distancia, sosteniendo la mano de Liam, con el pecho oprimido. Ariana aún no lo había visto. Toda su atención estaba puesta en las monedas que tenía en la palma de la mano, tratando de estirarlas cuando finalmente levantó la vista y lo vio. Abrió mucho los ojos. Cerró rápidamente la cartera, agarrando las monedas con los dedos como si fueran algo vergonzoso. «Enderezándome», dijo con una sonrisa nerviosa. «Solo estaba tardando un poco en decidirme», dijo, tratando de parecer despreocupada. Mark no respondió. No quería avergonzarla. Simplemente asintió con la cabeza y le sonrió a Ella. Por primera vez vio la realidad de Ariana, no a través de las paredes del hospital, sino a través de las silenciosas dificultades de su vida cotidiana. Unos días más tarde, Mark llevó a Liam a un pequeño restaurante cerca de su colegio. El lugar era sencillo, con asientos de vinilo agrietados y el aroma del queso fundido flotando en el aire. Al entrar, Liam señaló emocionado. «Papá, mira, es la mamá de ella». Cerca de las puertas de la cocina, Ariana sostenía una bandeja con bebidas. Llevaba una camiseta negra con el logotipo del restaurante y un delantal descolorido. Tenía el pelo recogido en una coleta desordenada. Se quedó paralizada al ver a Mark, pero rápidamente se recuperó con una sonrisa profesional. «Hola, Mark», dijo con cautela. Tomó nota de su pedido, tratando de mantener la compostura, pero sus manos temblaban ligeramente mientras anotaba las bebidas. En un rincón del restaurante, ella estaba sentada sola en una mesa coloreando con lápices de colores rotos en una servilleta. Liam sacó una de sus pegatinas favoritas con caras sonrientes y se acercó a ella. «Para ti», le dijo alegremente. Ella sonrió radiante. «Gracias», dijo ella, radiante. Mark observaba en silencio. Su mirada se posó en Ariana, que se movía rápidamente entre las mesas mientras miraba a ella cada pocos minutos. Vio el agotamiento, la multitarea, la fuerza, y eso despertó en él algo que no podía nombrar. Más tarde esa semana, en una tarde templada, Mark llevó a Liam al parque del barrio. El parque infantil estaba desgastado, los bancos astillados, pero las risas aún resonaban en el espacio. Ella vio a Liam primero. Corrió hacia él con los brazos abiertos. Liam. Ariana la seguía, sin aliento, pero sonriendo. Los niños se sentaron bajo un árbol. Liam partió una galleta por la mitad y le dio un trozo a ella. A cambio, ella se quitó una horquilla brillante en forma de estrella de sus rizos dorados y la colocó suavemente en la palma de Liam. Cerca de allí, Mark y Ariana permanecían en silencio, observando el inocente intercambio. Se sentía extrañamente natural, pacífico. Entonces, otra tarde, se desató el caos. Ariana le había comprado una galleta a ella a un vendedor ambulante. Ella corrió a mostrársela a Liam, sosteniéndola con orgullo. Pero segundos después, su rostro cambió. Se agarró la garganta y comenzó a ahogarse. El pánico se reflejó en el rostro de Ariana. Ella, «Cariño, respira, por favor». Los demás padres se quedaron paralizados. Nadie se movió. Mark dejó caer su café y corrió. «Ariana, déjame a mí». Se arrodilló detrás de ella, con cuidado, colocó sus manos y realizó la maniobra de Heimlich. Una compresión, luego otra. Un trozo de galleta salió volando de su boca. Ella jadeó, tosió y luego lloró, lanzándose a los brazos de Ariana. Ariana se derrumbó en el suelo con su hija, temblando. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin control. Levantó la vista. Sus ojos encontraron marcas y algo en ellos cambió. No había miedo,
ni expresión cautelosa, ni resentimiento del pasado, solo gratitud sincera. Ahora lo veía, no como el hombre al que una vez se enfrentó en una sala de juntas, no solo como director ejecutivo, sino como el hombre que acababa de salvar a su pequeña. Mark la miró fijamente, paralizado por la emoción de su mirada. En ese momento, algo se asentó dentro de él. Por primera vez en años, sintió lo que no se había atrevido a esperar. Quizás, solo quizás, volvía a ser importante. El sutil vínculo que se estaba formando entre Mark, Ariana y sus dos hijos no pasó desapercibido durante mucho tiempo en la pequeña comunidad donde Ariana vivía y trabajaba. Comenzaron a circular rumores sobre la madre soltera que se veía en el parque con el director ejecutivo, sobre cómo su hijo y su hija se estaban volviendo inseparables, sobre la forma en que él la miraba como si fuera alguien importante. Algunas voces eran amables, pero otras no tanto. Era solo cuestión de tiempo antes de que los chismes llegaran a oídos equivocados. Una tarde, cuando Mark salió de una reunión y cruzó el estacionamiento hacia su coche, oyó una voz familiar detrás de él. Vaya, vaya, Mark Hale ahora juega a ser el príncipe azul. Se giró y vio a Brent Talbot, un antiguo ejecutivo de una empresa asociada, alguien a quien Mark apenas toleraba en los negocios y alguien para quien Ariana había trabajado en el pasado. Brent tenía una sonrisa burlona en la cara y la arrogancia engreída de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida. Mark se quedó quieto. ¿Qué quieres? Brent se rió entre dientes y cruzó los brazos. Solo quería que supieras lo que dice la gente. ¿Esa rubia? Ariana Blake. Te está utilizando. Primero fracasó en el mundo empresarial, ¿y ahora qué? Se aferra al director ejecutivo dorado con la esperanza de asegurarse un futuro mejor con lástima y un niño bonito. Mark apretó la mandíbula. Brent continuó, con voz llena de desprecio. Crees que ella es diferente, pero todas son iguales. Dale unos meses, te pedirá un trabajo, un apartamento, tal vez incluso un anillo. Antes de que pudiera terminar, el puño de Mark conectó con la mandíbula de Brent. El estruendo del puñetazo resonó en todo el aparcamiento. Brent trastabilló hacia atrás, aturdido, con una mano en la cara y la otra señalando acusadoramente. «¡Estás loco!». Mark no respondió. Su pecho se agitaba, pero su voz era tranquila. Di una palabra más sobre ella y no me detendré ahí. Brent escupió al suelo, se limpió la sangre de la boca, se dio la vuelta y se marchó enfadado. Lo que ninguno de los dos se dio cuenta era que Ariana lo había visto todo. Iba a encontrarse con una amiga al otro lado de la calle y vio a Mark justo antes de que ocurriera la pelea. Se quedó paralizada en la acera, con el corazón latiéndole con fuerza y la respiración entrecortada. Él la había defendido, pero lo que le quedaba más profundamente grabado que la violencia era la culpa, la pesadez. Esa noche, esperó a que Liam y Ella se durmieran en un rincón de su modesto apartamento antes de enviarle un mensaje a Mark para que se reuniera con ella abajo. Él llegó unos minutos más tarde, con una expresión indescifrable en el rostro. «Vi lo que pasó», dijo ella en voz baja. Mark apartó la mirada. Había cruzado una línea. Ariana dio un paso adelante. Tenía los ojos muy abiertos, vulnerables. «No te pedí que luchases por mí. Lo sé». Dudó y luego añadió, «Mark, no quiero ser una carga para ti». Él giró la cabeza hacia ella. «Ariana», dijo con voz firme pero suave, «necesitar ayuda no te convierte en una carga». Ella abrió la boca para discutir, pero él se acercó. «Estás criando a una niña tú sola. Tienes 2 trabajos. Haces todo lo que puedes para sobrevivir. Y aún así sonríes. Aún así lo intentas cada día. Eso no te hace débil, te hace fuerte. Más fuerte que la mayoría de la gente que conozco». Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «He pasado años intentando no necesitar a nadie», susurró. «Yo pasé años pensando que nadie volvería a necesitarme», respondió él en voz baja. Se quedaron allí, bajo la luz de la farola, en un silencio que no era incómodo, sino sincero, crudo, con el peso del pasado y el dolor de todo lo que no se había dicho.
Y por primera vez, Ariana no sintió que se estaba hundiendo. Se sintió arropada. El cambio fue silencioso, pero brusco, como una puerta que se cierra suavemente, pero se bloquea con firmeza. Comenzó después de un brunch dominical en la finca de la familia de Mark. Su madre, Evelyn Hale, los había invitado a él y a Liam para ponerse al día, como de costumbre. Pero cuando Mark mencionó a Ariana y Ella, con una voz que transmitía una calidez que Evelyn no había visto en años, su expresión se tensó. Te estás involucrando demasiado, dijo, con un tono cuidadosamente neutro, pero con mirada severa. Mark, sorprendido, dio un sorbo a su café. ¿Qué significa eso? Sabes perfectamente lo que significa, respondió Evelyn, dejando la taza de porcelana con un leve tintineo. Es una madre soltera, está pasando apuros. Y tú también, Mark. Eres vulnerable a eso, todavía te estás recuperando. Se reclinó ligeramente, apretando la mandíbula. Esto no tiene nada que ver con recuperarse. Se trata de quién es ella o quién dice ser. Evelyn intervino con suavidad, pero con firmeza. No conoces su pasado. Conoces su historia, pero no la conoces a ella. No está tratando de utilizarme, mamá. No, preguntó, cruzando las manos. Porque desde fuera, eso es exactamente lo que parece. Una directora ejecutiva, una joven viuda y una mujer sin nada que perder. Puede que no sea algo calculado, Mark, pero es conveniente. Mark se levantó sin decir nada. Se había enfrentado a inversores en salas de juntas, pero el dolor de la incredulidad en la voz de su propia madre le dolía más que cualquier traición corporativa. A los pocos días, Ariana intuyó que algo iba mal. Al principio, solo era un cambio en el tono de los demás, susurros en la guardería de ella, miradas demasiado insistentes de desconocidos, un vecino que mencionaba el nombre de Mark con un tono que le partía el corazón. Pero entonces, una tarde, la propia Evelyn apareció en la cafetería donde Ariana trabajaba en el turno de noche. Llegó sola, vestida con una elegancia que no encajaba en un barrio como ese. Ariana parpadeó sorprendida cuando la vio, con la toalla en la mano. Señora Hale, creo que es hora de que hablemos. Ariana la llevó a una mesa vacía. La conversación fue breve. Evelyn no la insultó, no levantó la voz. Lo que hizo fue mucho peor. Habló con una precisión cortés que no dejaba lugar a discusiones. Eres una mujer fuerte, dijo, y eso lo admiro. Pero mi hijo ya ha pasado por mucho. Perdió a alguien a quien amaba. Tiene un hijo que ahora vuelve a sonreír, y no puedo permitir que su mundo se vea sacudido por una relación que, francamente, tiene demasiadas incógnitas. A Ariana se le hizo un nudo en la garganta. No estoy tratando de hacerle daño, dijo en voz baja. Evelyn esbozó una pequeña y triste sonrisa. Entonces, hazlo mejor. Da un paso atrás. Déjale seguir adelante en paz. Esa noche, Ariana se quedó despierta junto a ella, observándola dormir. Pensó en la forma en que Liam se rió cuando vio a ella en el parque. Pensó en la mano de Mark rozando la suya en una fría mañana. Pensó en la forma en que él la miraba, como si fuera alguien que merecía ser elegida, no rechazada. Y entonces hizo lo más difícil. Se alejó. Dejó de responder a los mensajes de Mark. Cambió su ruta a casa. Trabajaba turnos más largos. Y cuando Liam iba a la guardería, la profesora de ella lo desviaba con delicadeza antes de que pudiera correr hacia ella. Liam lloró el primer día que se dio cuenta de que ella no estaba allí. Le preguntó a Mark, ¿he hecho algo mal? Y Mark no supo qué responder. Mark buscó a Ariana, pero ella ya no estaba donde solía estar. La puerta de su apartamento permanecía cerrada y no contestaba al teléfono. Y aunque era el director general de una gran empresa, un hombre acostumbrado a resolver cualquier problema que se le presentara, Mark Hale no podía arreglar esto, ni con lógica, ni con poder. Porque a veces el amor no se rompe con ruido, sino con silencio. Ocurrió en una mañana fría, de esas en las que el cielo estaba bajo y pálido, y el aire traía el aroma de la primera nevada de la temporada. Evelyn Hale se había detenido en una pequeña panadería de la esquina conocida por sus tartas de manzana de invierno, algo que siempre compraba cuando cambiaba el tiempo. Al salir con una caja caliente en la mano,
Casi chocó con una niña pequeña envuelta en un abrigo rosa con ribetes de piel sintética, que arrastraba un conejito de peluche por la acera mojada. «Ten cuidado, cariño», le dijo Evelyn, sujetándola. La niña levantó la vista con unos ojos grandes y familiares. «Hola», dijo con voz alegre. «Te conozco. Eres la mamá del señor Mark». Evelyn se quedó paralizada, sin aliento. «Y tú debes de ser ella», dijo en voz baja, arrodillándose. «¿Dónde está tu mamá?» «Está dentro», respondió ella, señalando la farmacia de al lado. «Ha ido a comprar medicinas. Mamá tiene 2 trabajos para que podamos tener una casa cálida. A veces se cansa mucho». Evelyn parpadeó. «¿2 trabajos?», preguntó Evelyn. Ella asintió. «Trabaja por la mañana y por la noche. Nunca duerme mucho, pero dice que no le importa porque yo soy lo que más quiere en el mundo». Esas palabras le impactaron más de lo que Evelyn había esperado. Miró hacia el escaparate de la farmacia, donde Ariana estaba de pie junto al mostrador. A pesar del resplandor, parecía completamente agotada, con los hombros encorvados bajo un abrigo fino y el pelo rubio recogido a toda prisa. Entonces ella añadió: «Mamá dice que el señor Mark es un buen hombre, pero no quiere molestarle porque ya está ayudando a mucha gente». A Evelyn se le encogió el corazón. Miró a Ella y luego volvió a mirar a Ariana, esta vez viéndola de verdad. Ariana no había pedido ayuda. No esperaba compasión. Se había marchado no para manipular, sino para proteger a su hijo y a Mark. Esa tarde, Evelyn fue al apartamento de Ariana. El pasillo olía ligeramente a moqueta vieja y productos de limpieza. Cuando se abrió la puerta, Ariana parpadeó sorprendida. «Señora Hale», preguntó en voz baja. «He venido a disculparme», dijo Evelyn. «La juzgué mal». Ariana no se movió. Su mano seguía en el pomo. «Pensé que estaba protegiendo a mi hijo», continuó Evelyn. «Pero lo único que hice fue proteger mi propia idea de cómo debía ser su vida. Y, en el proceso, alejé a alguien que había hecho todo lo posible por sobrevivir con dignidad». Los ojos de Ariana brillaron sin decir palabra. Se hizo a un lado y la dejó entrar. Más tarde esa semana, la nieve cubrió la ciudad con un suave manto blanco. En Central Park, los bancos estaban cubiertos de escarcha y los árboles brillaban con hielo. Ariana y ella caminaban lentamente por un sendero tranquilo. Ella daba vueltas con sus botas, riendo mientras atrapaba copos de nieve con la lengua, mientras Ariana se sentaba sola en un banco frío, con los brazos cruzados, no por el frío, sino por la ausencia. Entonces una voz la llamó por su nombre. «Ariana». Se giró, con el corazón acelerado. Mark estaba a unos pasos, con nieve en el pelo y envuelto en un abrigo largo. Liam le agarraba la mano, alegrándose al ver a Ella. Ariana se quedó de pie, sin aliento. «¿Cómo lo has sabido?» «Mi madre me lo contó todo», dijo Mark. «Y he estado buscando todos los días». Ella corrió hacia Liam, y sus risas resonaron mientras empezaban a moldear la nieve para hacer un pequeño fuerte. Ariana se enfrentó a Mark, en conflicto. «Pensé que esto era lo que querías, que me fuera». «Nunca quise que te fueras», respondió él. «Simplemente no sabía cuánto te necesitaba hasta que te fuiste». Dio un paso adelante, con voz baja. «Has estado cargando con el peso del mundo tú sola. Déjame llevar parte de él, por favor». Ariana intentó responder, pero las lágrimas cayeron en silencio. No se apartó cuando él le tomó las manos. Detrás de ellos, los niños jugaban en la nieve, y en ese silencio, bajo la blanca nevada, Ariana finalmente se dejó llevar por él. Por primera vez se permitió descansar. No porque fuera débil, sino porque por fin la veían. Y tal vez estaba bien dejar que alguien se quedara. Bajo el suave resplandor de las luces invernales y el suave silencio de la nieve que caía, el salón comunitario bullía con una tranquila emoción. Pancartas con lemas como «Empodérala» y «Apoya a las madres solteras» se extendían por el escenario, donde las filas de sillas se llenaban rápidamente con asistentes, periodistas, empleados y familias locales. En el centro de todo ello se encontraba Mark Hale, vestido con un traje gris oscuro que, de alguna manera, conseguía parecer elegante y desenfadado a la vez. A su lado, Liam se movía nerviosamente con su pequeña chaqueta azul marino,
sus ojos escaneando la multitud hasta que se posaron en una figura familiar que entraba en la sala. Ariana Blake entró, con su cabello dorado ligeramente rizado, vestida con un sencillo pero elegante vestido azul marino. Sujetaba con fuerza la mano de Ella, pero la niña se soltó rápidamente para correr hacia Liam, chillando de alegría. Se encontraron a mitad del pasillo, riendo mientras se abrazaban como hermanos que no se veían desde hacía mucho tiempo. Ariana se detuvo, recorriendo con la mirada la sala, con el corazón palpitando al encontrarse con la mirada de Mark. Él sonrió, no con la sonrisa de un director ejecutivo dirigiéndose a una multitud, sino con la de un hombre que ve a alguien que cambió su vida. Ella caminó lentamente hacia el frente, con pasos mesurados, no porque dudara, sino porque no podía creer que la estuvieran homenajeando allí, en un evento inspirado en su lucha. Cuando llegaron al escenario, Mark tomó suavemente la mano de Ariana y la ayudó a subir las escaleras. El aplauso que siguió fue cálido y sincero. Ariana miró a la multitud con el pecho oprimido por la emoción. Había pasado años escondida en las sombras de la supervivencia. Ahora estaba bajo los focos, no por ser perfecta, sino por haber resistido. Mark dio un paso adelante para hablar, ajustando el micrófono. Su voz era firme, pero llena de emoción. Esta noche lanzamos Empower Her, un programa destinado a proporcionar apoyo, formación y oportunidades a las madres solteras de toda la ciudad. Y todo comenzó gracias a una mujer que nunca se rindió, que cargó con más de lo que le correspondía, que me enseñó lo que es la fuerza silenciosa. Se giró ligeramente, con la mirada puesta en Ariana. Algunos héroes son madres que luchan solas cada día, dijo, que se levantan sin aplausos, que mantienen unidas a sus familias con amor y manos cansadas. Ariana Blake, gracias por recordarme cómo es el verdadero valor. La sala estalló en aplausos, pero Ariana apenas se dio cuenta. Sus ojos brillaban con lágrimas, no de tristeza, sino por la abrumadora sensación de ser finalmente vista, valorada, no como una carga, sino como un ejemplo. Mark se arrodilló y se volvió hacia ella, que estaba de pie al borde del escenario con una pequeña bata blanca, cogida de la mano de Liam. La miró a los ojos y le preguntó en voz baja, ¿puedo cuidar de vosotros dos? No solo hoy, sino todos los días. El rostro de Ella se iluminó como si todas las estrellas se hubieran reunido detrás de su sonrisa. ¡Sí!, gritó. ¡Papá Mark! El público volvió a reír y aplaudir, pero ese momento les pertenecía solo a ellos. Ariana se arrodilló a su lado, con la mano cubriéndose la boca. Luego, sin decir nada, se inclinó y besó a Mark en la mejilla, con lágrimas resbalando silenciosamente por su rostro. Su asentimiento fue pequeño, pero lleno de todos los sí tácitos que había llevado consigo. Mark cogió a Ella en brazos mientras Ariana abrazaba a Liam. Los cuatro se quedaron juntos mientras la primera nevada de la noche comenzaba a caer fuera de las ventanas de cristal. Ya no eran dos familias rotas, sino una sola, imperfecta y hermosa. Y en esa tranquila nevada, con las risas resonando y los corazones finalmente en paz, se escribió un nuevo comienzo. Un comienzo que ya no nacía del rescate o la desesperación, sino de la elección, del amor. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle al botón me gusta y suscribirte a Soul Stirring Stories para leer más relatos emotivos e inspiradores como este. Cada semana te traemos historias que nos recuerdan el amor, las segundas oportunidades y la belleza de las conexiones inesperadas. Ayúdanos a hacer crecer esta comunidad dando me gusta, compartiendo y dejando un comentario. ¿Qué parte te ha emocionado más? Gracias por vernos y recuerda que a veces las personas más calladas son las que tienen más valor. Nos vemos en la próxima historia.